¿Quieres aprender español? Y todo el mundo te dice, tienes que escuchar podcasts, pero no sabes qué podcast elegir. Por eso estoy aquí contigo y te ayudaré. Yo no soy experto en enseñanza de español, pero me puedo considerar un poco como experto en los podcasts de español después de escuchar miles de horas, de verdad, miles de horas de diferentes podcasts de español. Hoy te traigo 5 que de verdad pienso que te van a ayudar. Si eres principiante o intermedio, este video es para ti. Y quédate hasta el final porque tengo un pequeño regalito, un pequeño bonus para ti. Entonces, sin perder tiempo, empezamos. Si tuviera que elegir solo un podcast, elegiría este: Spanish Language Coach. Un dueño de este podcast se llama César. Pienso que escuché a este tío por más horas que a mi propia madre en los últimos 2 años, porque tuve un periodo cuando cada día escuchaba podcast de este señor César. César es un chico, es un tío, es un hombre, es un señor de Valencia, de España, y en realidad tiene 3 podcasts. Uno para los falsos principiantes, a donde habla simplemente en los temas básicos con su pareja, inglés, o Oliver es su nombre. Cada vez menos, pero sí me importaba mucho. Claro, cuando en realidad, cuando no comprendes todo, tu cerebro va a completar los huecos, ¿no? Sí, sí. El espacio que falta. Segundo podcast, Intermediate Podcast, donde César está solo y está hablando en los varios temas diferentes. Los vecinos lo aceptan con naturalidad. Dicen que lo importante es la calidad, el precio justo y el trato cercano. Y aquí hay algo muy bonito. Y el tercer podcast, Advanced Spanish Podcast, a donde está entrevistando o charlando con otras personas, sobre todo con la gente nativa. Y como he dicho antes, si tuviera que elegir un podcast, elegiría este de César, o sea, esos 3 podcasts, ¿no? Así que como yo lo haría en tu caso con el podcast de César. Si eres principiante, empieza con Spanish para falsos principiantes, que tiene con su pareja, y luego al mismo tiempo puedes empezar con este Intermediate Spanish, y luego este tercer podcast, Advanced Spanish. En realidad, yo en tu caso empezaría, si tienes B1, sin duda puedes empezar a escucharlo. ¿Es la gente Hola, española César. un poco o muy mal educada? Si todo el mundo habla de los beneficios de dar las gracias, de la gratitud, ¿por qué en España se hace tan poco? Bueno, es la voz de César, ¿no? A mí me gusta muchísimo y seguro tienes que probarlo. Los episodios duran, no sé, entre alrededor de 15 minutos, entonces para mí es ideal. Y también puedes descargar una transcripción gratuita. César siempre dice, recuérdate, estudiante, que puedes descargar transcripción gratuita y los flashcards de vocabulario en la descripción de este episodio. Así que sí. Pero no, de verdad, muy buen podcast y vamos al siguiente. Ya tuvimos podcast con español de España y ahora iremos a México. Este podcast se llama How to Spanish, que es el podcast de pareja mexicana, Ana y David. Y ellos también. Yo personalmente escuchaba mucho este podcast, sobre todo al principio, porque recuerdo que para mí fue bastante fácil de entender. O sea, David y Ana hablan de manera bastante lenta. También a mí personalmente me parecen súper amables. Pero hay familias en donde llorar no se ve bien, o sociedades enteras donde llorar no se ve bien, y por lo tanto es menos probable que llores. Y yo diría que no solo que no se vea bien, sino que no es común. Los podcasts duran entre 20 y 30 minutos, creo que en la mayoría. Sí, 20, 25. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio queremos hablar un poquito sobre el Spanglish. How to Spanish Podcast is... Algo así, ¿no? Entonces ellos hablan de esta manera. A mí me gusta muchísimo. También te lo recomiendo. Sobre todo si quieres aprender español de México.
perfecto. Así que si tienes nivel, no sé, A2, sin duda puedes empezar con este podcast. Te lo recomiendo muchísimo. Sé que ellos también tienen una transcripción, lo puedes descargar. Yo no lo utilizaba, pero si te gusta aprender de esta manera, escuchar podcast y al mismo tiempo leer la transcripción, perfecto. Tercer podcast. A mí me gusta muchísimo este podcast porque es un poco diferente que todos. El podcast se llama Spanish Hacks y está dirigido por un tío mexicano que se llama Juan. Pero ojo, Juan está entrevistando en este podcast a otros estudiantes de español para que muestran cómo ellos aprendieron español. Entonces, por eso a mí siempre eso parecía súper valioso y me encantaba escuchar estas historias, cómo alguien aprendía español y tal. Y recuerdo que escuché un montón de historias en este podcast y ojo, y hasta que yo tuve oportunidad de participar en este podcast, conocí a Juan y prácticamente podemos decir que ahora mismo estamos amigos. Y no sé, ¿no tienes otro trabajo o tienes algún trabajo, digamos, en los fines, algo así? Pero también hay una segunda opción cuando tú estudias en los fines de semana. Esto se llama studia zaoczne en polaco, no sé si lo has escuchado. Okay. Entonces yo elegí esta segunda opción. A mí este tipo de podcast parece ultra valioso porque obviamente los profes de español, los nativos, te pueden dar algunos consejos, como deberías, no sé, pronunciar algo, explicar algunas cosas relacionadas con gramática, pero ellos no hicieron este camino. Ellos no aprendieron español como segunda lengua extranjera o tercera o cuarta o no sé qué. Y otras personas que Juan invita a este podcast lo hicieron y ellos te pueden dar algunos consejos cómo hacerlo. Y al mismo tiempo puedes hacer simplemente un input, ¿no? Y escuchar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a una invitada que estoy seguro que tiene una historia muy... Así que de esta manera habla Juan. Pienso que si tienes un nivel A2+, diría A2+, B1, B2, incluso yo, que ahora mismo me considero un nivel, o sea, no sé qué nivel tengo, pero bastante alto, no sé, B2, C1, y aún así, de vez en cuando estoy escuchando este podcast, porque sí, a veces siempre saco algo, ¿no? Para mí, me gusta muchísimo, y si vas a escuchar este podcast, tienes que ver episodio conmigo. Número 4, Easy Spanish Podcast. Si eres estudiante de español, sin duda puedes conocer canal Easy Spanish. Incluso yo haría un video sobre mis mejores canales de YouTube y en este video también hablaría sobre canal de Easy Spanish, un canal donde están entrevistando a la gente en la calle, pero también los dueños, los presentadores, los hosts de este canal tienen su propio podcast. También siempre hay dos personas que están hablando sobre algunos temas particulares, no sé qué. Todo eso ayuda, sí. ¿Cómo es tu experiencia de aprender varios idiomas al mismo tiempo? Es una locura. ¿Se te confunden en la cabeza a veces? A principio sí. A mí me gusta muchísimo una entrevistadora que es de México y se llama Paula, no sé, siempre dicen Pau. Hola, Pau. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, pues como ves, Pau, tengo un poquito la garganta cogida. Así que puedes ver, ¿no? Sin duda, si tienes A2, puedes empezar con este podcast. Seguro que también tienen la transcripción en la descripción, porque ahora mismo todos los podcasts lo tienen. Si tienes nivel A2, B1, este podcast es para ti. Número 5. Este podcast se llama ¿Qué pasa? A mí personalmente me encanta escuchar este podcast porque es algo entre los podcasts para los estudiantes de español y los podcasts para los nativos. Y para mí es algo en medio, ¿no? O sea, no es el podcast típico para estudiantes. Los hosts hablan bastante rápido, utilizan lenguaje súper coloquial, pero al mismo tiempo tal vez no hablan demasiado rápido, explican algunas cosas, así que está muy bien. Este podcast está hecho por dos tíos de España, uno de Barcelona, uno de Madrid, John y Joan. No recuerdo quién es de Madrid, quién es de Barcelona, pero sí, me encanta. También escuché un montón de los episodios. De la línea, digamos, imaginaria de cierre del bocadillo. Yo creo que eso podría solucionar el problema. Pero son mucho pan, ¿eh? O sea, no, para mí es el síntoma de que hay mucho pan. Bueno, pero puedes poner más capas dentro del pan. ¿Pero qué haces? ¿Las cortas? Y si quieres avanzar,
y escuchar algo rápido, yo diría, si tienes nivel, no sé, B1, puedes empezar con este podcast. Obviamente, si tienes A2 también, puedes probar, ¿no? Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast, pero no te preocupes. Porque también es el tuyo. Claro que sí. Yo soy John, ya me... Bueno, Joan, ¿qué pasa? Echa un ojo. Y ahora tengo un regalo, un bonus para ti. El podcast número 6 en esta lista. Es el podcast de Camil en español. Como he dicho al principio, a mí siempre me gustaba muchísimo el podcast de Juan, donde Juan entrevistaba a los estudiantes de español. Y por eso me di cuenta que yo podría cambiar un poco ese paradigma y yo, como un estudiante de español, podría entrevistar a los nativos de español, la gente que está en un nivel mucho más alto que yo. Por ejemplo, últimamente entrevistaba a Maya, profesora de español polaca que habla español de puta madre, mejor incluso de los nativos a veces. Hostia. Hostia. Me encanta. Hostia. Es que me encanta esa palabra. Me encanta. Me gusta mucho como la palabra es un poquito más, también un poquito más delicadas, que en vez de joder puedes decir jolín o jope. Me gusta porque... ¿Jope? Jope no conozco. Jope. Sí, es también para no ser tan explícito, ¿no? Entrevistaba también a Juan, Spanish Hack. Ser buena gente, ¿no? Y esta frase, digamos, se contiene en este mensaje, ¿no? Que hay que tratar a gente como tú quieres estar tratado. Y después de esta charla, pienso que fue la primera vez que pensé, joder, en el futuro debería dar una charla así, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que puedes hacerlo. Entrevistaba a Carlos, un chico español que vive en Polonia. ¿No harían este small talk o algo así? No, al menos buenos días. Al menos, a ver, pero incluso sin buenos días. No, sin buenos días. Okay. Sin buenos días. O sea, yo entraba al ascensor y le decía, Dzień dobry. Sí. Y nada, y no contestaban. Pero lo peor fue una vez, un señor... Entrevistaba a Irene, una estrella de las redes sociales. Yo siempre pido la historia de amor. Yo cuento... Por amor, pero que tienen novio de España o algo así. Claro. Por amor de personas. También por pues, gente que a lo mejor vivió en España de Erasmus y después tiene nostalgia y quiere seguir aprendiendo. Así que te lo recomiendo también, podcast de Camil en español. Si quieres escuchar a mí, estudiante de español que está enfrentando a un reto de hablar con los nativos. Obviamente, aún así cometo errores, pero no tengo miedo y pienso que esto es lo más importante. Así que echa un ojo también al podcast Camil en español en este canal. Y si quieres saber más trucos míos, últimamente también empecé con cuenta de Instagram, Camil en español, a donde comparto lo que estoy haciendo ahora mismo, que estoy leyendo, que estoy escuchando, que estoy viendo. A veces hago algunos reels, así que bienvenido. Escríbeme en los comentarios tus podcasts favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.